tratando de marcar también en todo ese recorrido fases, ¿no? Estas fases, estas redefiniciones, estas crisis que marcamos ayer y que señalamos que el escritor va teniendo a lo largo de toda su actividad. Si puedo, me voy a referir un momento a la estación francesa de Calvino, o sea, al momento en que Calvino se trasladó a Francia y las relaciones que estableció con la intelectualidad francesa. Mañana me ocuparía de Palomar, presenta, si puedo hoy, empiezo hoy, pero si no mañana, presentando la obra y tratando de analizarla desde una categoría poética que me parece pertinente, que es la que toma Belpoliti en uno de los ensayos, no del libro que yo les indiqué, en otro ensayo que no está traducido, pero que Belpoliti toma a propósito de una lectura que hace Manganelli, Giorgio Manganelli de Calvino, y que tiene que ver con el manierismo en el estilo de Calvino. Entonces vamos a tratar de precisar qué dice Manganelli cuando se refiere al manierismo en Calvino. Bien, la semana que viene toca Yaya, Leonardo Yaya, el último escritor que vemos, con ese completamos el programa. La obra es El día de la lechuza, un giallo, o sea, una novela policial, que ambientada en Sicilia y en el contexto mafioso siciliano, ¿no? Les recomiendo, si ustedes pueden leer el texto antes, siempre es mejor para ustedes y es mejor también para que por ahí la exposición sea una exposición interactiva, ¿no? Donde podamos intercambiar algunas opiniones y comentarios sobre las obras. Si no, también ustedes están muy justos con la lectura, están así muy exigidos y llegan con las lecturas al parcial o a la situación de examen con las lecturas muy ahí, muy sin poder procesar. Bien, entonces, siempre me gusta retomar un poco lo dicho en la clase anterior y vincularlo con lo que voy a dar hoy, con la clase de hoy. Ayer dijimos, porque en esta recuperación también de alguna manera hago hincapié en los aspectos fundamentales del escritor, ¿no? Una de las cosas que dijimos, uno de los aspectos que señalamos, tenía que ver con que Calvino formó parte de esa intelectualidad de izquierda que encargada de la construcción cultural de la Primera República Italiana. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Uno cuando piensa en Calvino, lo piensa desde ese lugar. ¿Quién era Calvino? Calvino fue un nombre destacado, importante, en esta construcción cultural de la República Democrática. Calvino fue, por supuesto, un antifascista, uno que participó de la Guerra de la Resistencia, o sea que llegó a la República Italiana a construir simbólicamente y culturalmente esa república con convicciones firmes, precisas, con ideas claras. En tanto intelectual, que se inscribe en esta línea, tomó contacto con otros intelectuales de prestigio de la época, o sea, podríamos decir, conformó esa red con la intelectualidad de la época, una red formada por Einaudi, Bobbio, Cesare Pavese, Vittorini, Natalia Ginzburg, o sea, toda esta intelectualidad que sobre todo trabajó en el grupo Einaudi, ¿no? Ese grupo, la palabra Einaudi para ustedes tiene que ser una palabra que haga justamente esta luz roja y que se vincula directamente con
la república democrática, ¿no? Con la construcción cultural de la república democrática. Calvino entró trabajando en la editorial Einaudi, vendiendo libros en cuotas, ¿no? Pero después fue ya un consultor de esta editorial y trabajó más de 40 años ahí. Fue muy importante esta participación porque Calvino actualiza, con esta conducta, actualiza la idea del intelectual civilmente comprometido, que dentro de la tradición italiana, esta es una idea que Azor Rosa considera fundante, una idea que considera en su génesis, ¿no? Una literatura italiana que tiene, digamos, una historia italiana en la que la ciudad, el espacio cívico, esa pequeña ciudad-estado del Trecento, esa suerte de reactualización de la polis griega que implicó, que demandó al hombre participación política en el hacer cotidiano de la vida común, y que nosotros lo vimos en Dante, por ejemplo, lo vemos actualizado, resignificado en este momento, en otro contexto, por supuesto, en el contexto no ya de una comuna, sino de una república, en el contexto de una república que tiene que construir ciudadanía democrática, porque viene de 20 años de fascismo, en el momento, en la reconstrucción de una república que tiene que tratar de armonizar las ideas de toda esta intelectualidad que en general pertenecía al Partido Comunista, en un contexto difícil, porque sabemos, y lo dijimos ayer, que quien gobierna Italia en este momento es la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana es de alguna manera una suerte de embajador político de Estados Unidos. Entonces, bueno, pensar que de qué manera el Partido Comunista con sus ideales va a tratar de, a través del consenso, y es justamente de la política, establecer esta convivencia, este entramado, ¿no? En una época que, por otro lado, como dijimos ayer, es una época compleja. Y cuando decimos compleja, ¿a qué nos estamos refiriendo con complejidad? Todas las épocas de la historia son complejas. Pero cuando pensamos la complejidad de esta época en particular, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que es una época de advenimiento del neocapitalismo, o sea, los años 50 son los años del boom económico italiano que significan la llegada del Plan Marshall, y con el Plan Marshall el advenimiento del neocapitalismo. El neocapitalismo, como ustedes saben, entre otras cosas, supone esta sociedad de mercado, esta sociedad del consumo, esta suerte de esclavización de las conciencias a través del consumo, del deseo del consumo y de otro gran efecto que logra, que es el efecto de la homologación, ¿no? Este efecto de borrar las diferencias culturales a través de un mercado que impone objetos mismos, los mismos objetos, que uniforman los gustos, que nos transforma en una suerte de nuevos esclavos, ¿no? Esclavos del consumo, esclavos de la mercadería, y que, bueno, entramos en una suerte de mecanismo imparable en ese sentido, que no se puede de alguna manera controlar, y donde la relación mercado-política se va haciendo cada vez más difícil, se va digamos, tejiendo ahí la competencia entre, bueno, ¿quién manda realmente, no? ¿Quién comanda esa sociedad, el mercado o la política? A todo esto tenemos que agregar que estamos en un momento también que internacionalmente es complejo, porque es el momento de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra, la división del mundo en dos grandes bloques, que generó una gran tensión en toda Europa, y que
bueno, marcó una época. Este es el contexto en el que trabaja Calvino, este es el contexto en el que Calvino se piensa como intelectual, piensa la función de la literatura, de la escritura, y se redefine. O sea, no es un Calvino estático. También esta es otra idea que me parece importante remarcar, ¿no? Este Calvino que ha vivido los sucesos fundamentales del segundo Novecento, ¿no? En la segunda mitad del siglo, que murió en el 85, o sea que vivió gran parte de esos sucesos y que hizo un recorrido que nosotros podríamos decir que va desde ese optimismo inicial, un optimismo fundado en las ideas promovidas por la guerra de la resistencia, por todos aquellos que participaron en la liberación italiana, convencidos de un sistema de valores que les daba la seguridad que podían transformar la sociedad, ¿no? Porque el gran optimismo era ese, siempre el optimismo tiene que ver con esas transformaciones que se creen que se pueden hacer, y un Calvino que finalmente va hacia un pesimismo cada vez más amargo, más convencido, por decirlo de alguna manera, donde constata que la complejización del mundo, de las estructuras sociales y políticas se van haciendo cada vez más difíciles de manejar, y es como si tuviera la conciencia de que la historia se mueve por fuerzas propias ajenas al hombre, ¿no? Como que el hombre, como que se ha producido una suerte de divorcio entre el mecanismo de la historia y las posibilidades concretas que el hombre tiene de manejar esa historia. Esta constatación lo llevó no solo a definir en él un patos de la distancia, ¿no? Categoría que formula Belpoliti, un patos de la distancia, o sea, un distanciamiento del medio social, político, intelectual, un distanciamiento que no es indiferencia, que no es estar en otra cosa, sino un distanciamiento. Ya nos vamos a volver a referir a esto, vamos a volver sobre esta idea, o sea, un mirar y analizar desde una posición excéntrica, no central. Y lo llevó también a buscar diferentes formas de escritura, o podríamos decirlo, bueno, a orientar su estilo hacia caminos específicos propios. Dijimos también ayer que en este sentido Calvino conforma, no me gusta caer en estas categorías tan taxativas y tan absolutas, porque no es, pero tal vez dentro de este sistema literario, intelectual italiano de la segunda mitad del siglo XX, las figuras de Calvino y Pasolini fueron un poco las figuras señeras. Esto no le quita valor a otras, por supuesto que no, pero Calvino y Pasolini de alguna manera constituyen estos representantes completos, estos representantes de intelectuales fuertemente comprometidos que asumieron conductas, actitudes diferentes, ¿no? La prudencia de Calvino, esta prudencia, este control en esa palabra calviniana, no es lo que uno verifica en Pasolini, ¿no? En Pasolini la relación arte-vida es más visceral, Pasolini es un intelectual en ese sentido hasta mucho más provocador, un provocador, ¿no? Que entiende que los cambios y que la intervención del intelectual va por esos estilos, no como Calvino. Bueno, sí, perdón. Perdón, una consulta, en realidad algo que me quedó, un aporte que quedé pensando. Usted había dicho de que es central pensar la figura de Calvino con la del intelectual civilmente comprometido. Sí. Pero pensaba yo, quizás, no sé, la otra gran figura que vimos así fue Dante, de intelectual civilmente comprometido con los ideales republicanos o esa ciudad de Estado. Sí. Y el hecho de por qué no hubo otros, o es porque, pienso, es una pregunta, ¿por qué no hubo otros? Es porque los que vinieron después estaban comprometidos civilmente, pero no con una idea republicana, si se quiere, sino con
La idea de el resurgimiento y el reino, ¿es así o no? Sí, quiero explicar un poco, esto que decís es muy importante por lo siguiente, el hecho de que Italia no se haya unificado como Estado en la Edad Moderna trajo muchas consecuencias. Una de esas consecuencias fue la atomización del territorio en ciudades, en pequeños feudos, en territorios dominados, en cortes, pero sobre todo en cortes, donde el intelectual quedó sin ciudad y sin una clase social a la que pertenecer. Al no haber un Estado que de alguna manera posibilitara una estructura civil y la garantizada, y al haber quedado Italia a merced de la dominación extranjera, estos intelectuales abandonaron las ciudades porque ya no había ciudades independientes y pasaron a ser intelectuales de corte. Y en alguna medida esto cristalizó la figura del intelectual. Ese intelectual terminó trabajando para el señor de la corte a la que pertenecía, pero respondiendo a los intereses de esa corte, trabajando para esa corte. Podríamos pensar en Ludovico Ariosto, sí, fue secretario de los Sforza, pero siempre trabajando en un reducto acotado, ¿no? Y después, con el advenimiento de la contrarreforma, cuando se hicieron fuertes estados nacionales como Francia, España, Austria, bueno, el Imperio Austrohúngaro y Italia, que cayó bajo la dominación de estos estados fuertes, ese intelectual quedó sin hacer pie en ninguna clase social. Entonces, era intelectual de la nada, podríamos decir así, ¿no? Era un intelectual que quedó sin piso. Entonces, no podía estar civilmente comprometido porque no tenía un tejido civil al cual pertenecía. Entonces, su función fue más bien, se transformó, para que lo entiendan, en una suerte de docto, ¿no? Por ejemplo, el intelectual del papado, ¿qué se iba a poner a defender? ¿Qué derechos civiles? Si lo echaban de la corte y se quedaba en la calle. Entonces, bueno, de alguna manera cristalizó su función. Esta figura cobra relevancia y aparece nuevamente y empieza de alguna manera a cobrar sentido, como bien lo dijiste, con la figura de Manzoni, con Foscolo. Todavía no estábamos en una Italia unificada, pero ya estaba la idea de una posible unificación con la idea nacionalista que el romanticismo impone. Entonces ahí ya la figura del intelectual cambia. Vos ves que Manzoni, por ejemplo, que fue el escritor que estudiamos, toda esta posición de Manzoni, esa posición literaria, ¿no? Estas elecciones estéticas que Manzoni hace, elegir un género y elegir una lengua, son elecciones políticas. O sea, Manzoni, que venía de la nobleza y que tenía una formación noble, podría haber dicho, no, voy a escribir tragedias y voy a escribir la historia de Renzo y Lucía en una tragedia. ¿Quién la va a leer? Nadie. O sea, esa tragedia es un género culto, que lo leen las clases altas. Si Manzoni lo que quería hacer era construir la idea de pueblo, tuvo que buscar un género que tuviera amplia llegada, y ese género era la novela. Entonces eligió la novela, eligió estos personajes sencillos, estos personajes del pueblo campesino, trabajador, para que ese público se sintiera identificado. Entonces, bueno, Manzoni empezó ya, ahí hay una resignificación, ¿no?, de intelectual civilmente comprometido. Y bueno, y además toda su posición respecto a la lengua, el hecho de pararse, porque fíjense ustedes que hasta ahora el hecho de que la literatura italiana fuera escrita en una lengua que nadie habla, también es una cosa para preguntarse y decir, bueno, pero ¿qué intelectuales están atrás de esto? Dante no tenía la culpa, porque Dante empezó y él pensó en su mente, bueno, en un momento todos van a hablar el florentino culto, pero bueno, Dante murió y después la evolución de la historia fue otra. Pero estos intelectuales que siguieron, que construyeron una lengua literaria tan divorciada del pueblo, evidentemente eran intelectuales cristalizados, doctos,
que no tenían ninguna raigambre social. Con Fóscolo, con Manzoni, esto se resignifica. Nosotros no hemos hecho de este tema un tema central en la materia como para ver cuál fue, porque lo podríamos haber recorrido más en profundidad. Otros años lo hemos hecho, este año no, pero bueno, lo podemos ver en estos tres grandes momentos, Dante, Manzoni, Calvino, ¿no? La Ginsburg de alguna manera también hizo lo propio, o sea, la Ginsburg con una literatura más intimista, que responde a una mirada más femenina, pero bueno, también trabaja en esa línea. Así que en ese sentido está bien la pregunta y vino bien para aclarar este aspecto que es muy importante. Fíjense, y que es una consecuencia de un país que se unificó tardíamente y que tuvo una literatura, pero no había Estado. O sea, eso también es una rareza, ¿no? Es una rareza. Resulta que existía una literatura que circulaba en un nivel y sin Estado. Ahí se ve bien esa diferencia. Después, el gran trabajo de Manzoni en adelante fue acercar esa literatura al pueblo y que esa literatura fuera de alguna manera, estuviera enraizada en ese pueblo, ¿no? Y que ese pueblo se sintiera. O sea, había una literatura popular, no voy a desconocerla, había todo un registro de literatura popular y dialectal, pero no era la que formaba la norma culta. La norma culta era este florentino culto que se siguió escribiendo, que lo escribió Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Marino, bueno, Parini, Alfieri, todos esos que no los leían, se leían entre ellos. No voy a decir que no los leía nadie, pero no los leía el pueblo, a eso voy. El que primero tuvo una preocupación real de decir, bueno, a ver, yo quiero que me lean, fue Manzoni cuando escribe Los novios. Y si quiero que me lean, tengo que escribir en una lengua que se acerque un poco más a ese pueblo. Tengo que hacer como una operación de elevar al pueblo, pero bajar también la lengua, favorecer el encuentro. En el caso de Calvino y todo su grupo, bueno, el tema de la lengua era importante también porque acuérdense que dijimos que por más que la unificación fue en el 61, Italia demoró casi un siglo en unificarse lingüísticamente, la consolidación del neoestándar o del italiano medio se produce recién con la Ginsburg, con estas novelas del estilo simple de los años 50, 60. La lengua de Calvino no es una lengua fácil, aunque aparenta ser fácil, digamos, aunque uno ve en ese clasicismo de Calvino cierta transparencia, es una lengua elevada y difícil, porque detrás del estilo de Calvino hay un fuerte manierismo, que ya vamos a ver en qué consiste y cómo se trabaja. Pero hay un artificio literario, un artificio que Pasolini no lo tiene. El estilo de Pasolini es un estilo mucho más directo, más natural, en ese sentido es diferente. Bien, Calvino empieza a escribir en el 47, ¿no? Empieza a escribir ahí y termina, digamos, su última obra es Palomar del 83, perdón, y después aparecen unas cuantas obras póstumas, y esto dijimos que tenía que ver con esta relación diaria que Calvino tuvo con la escritura, que posibilitó la aparición de todos estos textos después de su muerte. Las primeras obras que Calvino escribe corresponden a la etapa neorrealista. Yo no quiero que ustedes fijen la larga lista de obras de Calvino, no me interesa eso. Sí me interesa que comprendan esta suerte de redefiniciones que va haciendo Calvino de su propio estilo hasta llegar a la madurez, ¿no? Un estilo que empieza, podríamos decir, en el neorrealismo con dos obras que son El sendero de los nidos de araña y por último El cuervo,
que responde al neorrealismo, que podríamos considerarla una literatura de la resistencia, todavía afianzada en los valores de la guerra de la resistencia, en estos valores propios del neorrealismo, del fin de la guerra, pero y que muchos intelectuales la continuaron hasta el año 55, continuaron este tipo de realismo hasta el 55, y que Calvino en el 49 pone en crisis, ¿no? En el 49 hay un artículo que publica Calvino que se llama La literatura italiana sobre la resistencia, y en ese artículo él, entre otras cosas, ve como agotados ya los valores de la literatura neorrealista, ¿no? Como que ya mantenerlo sería someter el arte a un principio programático y no darle al arte la independencia que la tiene que tener. O sea que podríamos considerar que en el 49 Calvino asiste o sufre o vive su primera crisis estética, ¿no? Una primera crisis estética que lo lleva a una primera reformulación de su literatura. Una literatura que abandona, que empieza a alejarse de esos postulados neorrealistas y que, en todo caso, se orienta hacia un estilo más fabulístico, un estilo más alegórico y fantástico, sin desconocer la realidad. No es una literatura de evasión, pero es una literatura que desarrolla un perfil que Calvino hace muy bien, que como dijimos ayer y que tenía que ver con esta definición de Pavese, ¿no? Una ardilla de la pluma, que Calvino entra en esto que le sale muy bien, que es la narración de la fábula. De la fábula, del estilo del relato fantástico alegórico, con ciertas notas de humorismo, de extrañamiento, y que se ve sobre todo, se ve en varios textos, pero básicamente en los 50, esto se consolida muy bien en la trilogía Nuestros Antepasados. La trilogía fundamental de Calvino, o sea, cuando uno piensa en Calvino y los años 50, piensa en esa trilogía, ¿no es cierto? Una trilogía formada por el Visconde de Mediado, el Visconde de Mediado del 52, el Barón Rampante del 57 y el Caballero Inexistente del 59. Esas tres obras, que como dije recién, tienen un carácter fantástico alegórico, conforman lo que en los años 60 Calvino va a publicar como la trilogía I Nostri Antenati, o sea, nuestros antepasados. En los 50 también él lleva adelante, acuérdense que me refería ayer a eso, a esta tarea que le encarga a Giulio Einaudi, que fue la de la recopilación del acervo fabulístico italiano, y publica en el 56 fábulas italianas. ¿Qué quiso hacer Calvino en esta trilogía? ¿Por qué esta trilogía es importante, no? Porque de alguna manera, y esto remarca un carácter fundamental de Calvino, que es el estar siempre vinculado a su presente, Calvino quiso expresar aquí metafóricamente, alegóricamente, tres experiencias distintas del hombre contemporáneo, ¿no? En estas tres novelas, hablar de tres experiencias propias del hombre contemporáneo. Este hombre moderno que, por un lado, se dirime entre el bien y el mal, como lo muestra la novela El Visconde de Mediado, el hombre alienado, como uno lo puede ver en El Barón Rampante, ¿no? Este Cosimo que ya madura. Cuando digo Cosimo, Cosimo es el personaje del Barón Rampante, es un personaje que uno podría recordar, así como hablamos ayer de Pym, personaje del Sendero de los Nidos de Araña. Cosimo presenta una versión madura de Pym, ¿no?
y siempre estos personajes que de alguna manera son también alter egos de Calvino, ¿no? Tienen un dejo autobiográfico, ¿no? Y este Cosimo, ¿por qué se vincula con Calvino? Este Calvino que ya en el 57 se percibe un tanto alienado. ¿Alienado por qué? Porque, bueno, ya había manifestado su diferencia con el Partido Comunista, ya se había desafiliado, ya había empezado ese proceso de crisis, una nueva crisis podríamos decir, ¿no? Entre el 56 y el 64 se verifica en Calvino una nueva crisis. Es como si Calvino en todos estos años hiciera crisis y renaciera de sus propias cenizas, madurara un nuevo estilo. Pero volviendo a Cosimo, este personaje tal vez el más importante de las tres novelas, el más significativo porque se vincula con Pym, porque de alguna manera representa aspectos de Calvino, es un personaje, ¿no?, que pertenece a una clase dominante, un personaje culto, un personaje que ha leído, un personaje que observa el mundo desde una distancia conveniente, o sea, desde los árboles. Uno no puede no pensar en Calvino cuando piensa en Cosimo, ¿no? Ese Calvino que ya empezó a vislumbrar una realidad que no termina de entender y de la cual decide tomar distancia para ver si esa distancia le asegura una perspectiva mejor. La distancia, como en Cosimo, no implicó una indiferencia, una desatención de lo que pasa en el mundo de abajo, tampoco en Calvino significó eso. Que Calvino haya tomado distancia de algunas instituciones, de algunos grupos intelectuales, de algunos estilos literarios, no significó que Calvino se alejara de sus compromisos intelectuales con la época, ¿no? Es de esta época también que funda con Victorini la revista Il Menabò, y una revista literaria fundamental para la etapa que estamos estudiando. Es interesante pensar cómo termina el varón rampante, ¿no? El varón rampante termina, por supuesto no es Cosimo el que habla, Cosimo murió, habla el hermano, y el hermano de Cosimo dice: aquella profusión de ramas y hojas, bifurcaciones, lóbulos, penachos, diminuta y sin fin, y el cielo solo en relumbrantes irregulares y recortadas, quizás existía solamente para que pasase mi hermano con su ligero paso de chamarrón. Era un bordado hecho sobre la nada que se asemeja a ese hilo de tinta tal como lo ha dejado correr por páginas y páginas, atestado de tachaduras, de remisiones, de borrones nerviosos, de manchas, de lagunas, que a ratos se desgrana en gruesas curvas claras, a ratos se espesa en signos minúsculos, como semillas puntiformes, ¿no? Miren, la obra termina con toda una reflexión acerca del acto de escribir. Ora se retuerce sobre sí mismo, ora se bifurca, ora enlaza grumos de frases con contornos de hojas o de nubes, y luego se atasca, y luego vuelve a enroscarse y corre, y se devana y envuelve un último racimo insensato de palabras, ideas, sueños, y se acaba. Esta reflexión sobre la escritura con la que termina la novela me parece muy pertinente para pensar la idea de escritura que el mismo Calvino tiene, ¿no? Si nosotros analizamos esas palabras claves que están al final de esta novela, palabras, ideas y sueños, podemos leer ya ahí un pequeño programa literario de este nuevo Calvino que se está rearmando luego de una segunda crisis, podríamos decir, ¿no? Esa primera del 49 y esta segunda que se da entre el 56 y el 64. Un Calvino
que cree en la escritura, un Calvino que es un hombre de escritura, que como todo intelectual moderno funda su acción en la escritura, un Calvino que como intelectual moderno está fuertemente vinculado a las ideas, escribe sobre estas ideas, las materializa a través de la escritura, y un Calvino que cree en los sueños, pero los sueños no como evasión de la realidad, sino como una utopía, los sueños como una posibilidad de orientar el futuro. Entonces, vemos aquí en esta redefinición, en esta suerte de reflexión sobre la propia poética, la afirmación de una idea que en Calvino es clave, es fundamental, la idea de escritor político, ¿no? Escritor político porque en tanto escritor que está comprometido con su realidad, con su época, con su momento histórico. Escritor político que en sentido literario lo lleva a una escritura diseñada, subrayan diseñada, porque la escritura en Calvino para nada es espontánea, es una escritura diseñada, un diseño realizado a partir de esta vinculación entre palabra e imagen, entre palabra e idea, y una literatura que orienta el futuro, una literatura que sirve para pensar el porvenir. De las tres novelas, decía, entonces el varón rampante me parece la más, en lo personal, me parece la más significativa porque presenta aspectos del nuevo Calvino, ¿no? A partir del patos de la distancia y a partir de esta reflexión acerca de la misma escritura con la que Cosimo cierra, el hermano de Cosimo cierra la novela. La última novela de la trilogía es justamente El caballero inexistente, donde Calvino realiza una reflexión sobre la necesidad de ser, de existir, a partir de una contradicción, ¿no? Propia del hombre. Esta tendencia al no ser y la tendencia al estar metido en el barro de la historia, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? En estos dos personajes, Agilulfo y Gurdulú, que marcan justamente, uno, la abstracción pura, la del caballero inexistente, que es resultado de una abstracción total, y Gurdulú, que es su opuesto. Este personaje que está sucio en el sentido que está metido en el barro de esa historia y que se define a partir de su desorden caótico. Una dualidad, por otro lado, presente en Calvino, a partir de la cual Calvino lucha constantemente, ¿no? Ustedes piensen que Calvino traba con la escritura para Calvino es esta suerte de empresa intelectual que intenta dar forma a lo informe. La forma de la escritura intenta fijar el caos del mundo, el caos de la realidad. Esa es la gran batalla de Calvino con la escritura, ¿no? La gran batalla con el lenguaje. Tratar de adaptar el lenguaje o de dar forma con el lenguaje a la forma, a lo informe del mundo. Paralelamente a esta producción alegórico-simbólica, Calvino produce a finales de los años 50 y principio de los 60 una serie de textos que podríamos decir se inscriben más bien en la realidad cotidiana, ¿no? Trabajan, plantean problemas de la realidad cotidiana. Tal vez los dos textos más importantes en relación a esta problemática sean La especulación inmobiliaria y La jornada de un escrutador. La especulación inmobiliaria es del 58, la jornada del escrutador creo que es del
me acuerdo ahora, del 63, y Marco Baldo. Marco Baldo también es del 63. Yo marcaría esos 3 textos. Entonces, Jornada de un escrutador, la especulación inmobiliaria y Marco Baldo, como 3 textos que entre finales de los 50 y principios de los 60, antes del 64, que es el momento en que empieza una nueva fase en la producción de Calvino, se inscriben en esta línea realista que abordan problemas específicos de la realidad de su época, ¿no? Problemas que ya perturban a un Calvino que ve que no entiende el curso, el camino que la historia está siguiendo. Yo no voy a hablar en profundidad de estos textos porque ustedes no los han leído y porque no tiene mucho sentido que hagamos eso, pero sí mínimamente voy a decir por qué estos textos se inscriben en este filón realista. Por ejemplo, en la especulación inmobiliaria, es muy interesante pensar en ese héroe que propone Calvino, Quinto Anfossi, este héroe que mira con extrañamiento y perplejidad el nuevo perfil que la ciudad toma como consecuencia del boom, ¿no? Como consecuencia del boom económico. En definitiva, son miradas críticas a los vertiginosos cambios de su realidad inmediata. Entonces, esta figura de este hombre, que podríamos considerar un hermano o un sucesor de Cosimo, de Pym, o sea, alguien que no reconoce su propia ciudad, alguien que ve que la especulación inmobiliaria propia del desarrollo del mercado ha transformado la fisonomía urbana, la fisonomía de ciudades en las que se reconocían un ser humano desde niño y que de pronto, no, bueno, algo tan común y tan a la orden del día para nosotros hoy, que de pronto y no sé, en 2 años vemos cómo un barrio cambia toda su fisonomía y como resultado de la especulación inmobiliaria se transforma. Lo hemos visto, qué sé yo, en barrios característicos de esta ciudad, ¿no? Que verdaderamente cambian su perfil. O lo vemos también como las inmediaciones de nuestra ciudad se llenan de country y el campo se lotea, ¿no? Como resultado de la especulación inmobiliaria. Bueno, eso que para la mayoría de las personas es considerado progreso y no es puesto en cuestión, para un personaje como Quinto Anfossi es nada más y nada menos que una situación que genera por lo menos extrañamiento y perplejidad, ¿no? Alguien que ya no se puede reconocer en espacios en los que había crecido, en los que había tramado su vida, en los que había conformado un imaginario. Una situación similar se da en Marco Baldo, por ejemplo, un libro que en Italia fue un suceso de venta, fue transformado en un libro usado en la escuela, pero que pareciera una fábula infantil, pero en realidad también es un libro de mucha profundidad y que continúa la línea de la especulación inmobiliaria. Cuando uno ve a este personaje, también un niño, este Marco Baldo, que viene con sus padres del campo a la ciudad y que la ciudad desarrollada con toda su potencia inmobiliaria ha borrado, ¿no? todo rastro de campo, ¿no? Es un libro que, de alguna manera, con el lenguaje, con los códigos de la fábula, está planteando la tensión entre el campo y la ciudad, entre la vida urbana y la vida rural. Una tensión que en Italia no es menor, porque ustedes piensan que Italia, hasta principios del siglo XX, era una sociedad, ni siquiera hasta principios del siglo XX, hasta la llegada del boom económico, era una sociedad fuertemente campesina. Entonces no era una sociedad que se industrializó tarde. Entonces son fenómenos que además ocurren en un periodo muy breve
y que generan necesariamente ese extrañamiento y esa perplejidad. No estamos hablando de Inglaterra, que empieza su proceso de industrialización en el 18 y que llega al 20, bueno, acostumbrada ya, o al menos habiendo naturalizado ese proceso. En Italia esto fue como traumático, porque cuando yo digo boom, cuando leemos boom económico, tenemos que leer trauma detrás de eso, tenemos que leer el efecto de un profundo trauma, porque significó un cambio, como dijo Pasolini, pero como dijeron tantos intelectuales, antropológico, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, y en muy poco tiempo. La jornada de un escrutador en alguna medida también plantea una problemática respecto a los cambios sociales vertiginosos que esta sociedad trae aparejada y que en todo caso se plantean estos cambios ya no tanto en la tensión ciudad-campo, sino en la tensión que plantea el mismo orden político, ¿no? La jornada de un escrutador es justamente de uno que pertenece al Partido Comunista, que le toca estar en una elección, en el Cotolengo, y asistir a un proceso de votación, contar los votos, ver cómo se desarrolla ese acto eleccionario. En alguna medida, y en estas dos direcciones, o sea, la dirección fabulística de la fábula alegórica y la dirección realista, Calvino en estos años propone con su estilo y a su manera estos grandes problemas que la transformación italiana ha puesto, que, por ejemplo, Pasolini va a formular a partir de homologación y degradación moral. Sobre todo se percibe en Calvino ya una suerte de un sentido de la derrota. O sea, Calvino empieza a experimentar ahora ya lo que podríamos denominar una educación en el pesimismo. O sea, Calvino empieza a transitar el camino del pesimismo, donde ya la crisis no solo lo aleja, pero además no le permite encontrar esa confianza, ese entusiasmo inicial en la posibilidad de transformar el mundo. El mundo, lo que Calvino siente, o para decirlo de una manera muy sencilla, y espero no simplificada, pero Calvino es como si empezara a sentir que la complejidad de ese mundo lo va alejando cada vez más del mundo, no siente que ya no lo puede controlar. Esta idea de que sentir como que la historia se mueve con fuerzas independientes al hombre, ¿no? Como que la historia sigue un ritmo, ha entrado ya en un mecanismo propio en el cual el hombre no puede hacer demasiado. Esa sensación es la que tiene Calvino y podríamos decir que en relación a estas ideas se consuma esta segunda crisis. La primera crisis, aquella del 49, tenía que ver en todo caso con la necesidad de establecer una diferencia entre arte y política y decir, bueno, nosotros entendemos que el arte es independiente a la perspectiva de un partido y es necesario tal vez establecer una distancia con el Partido Comunista porque el arte no puede depender de un partido, ¿no? O sea, una crisis que tenía que ver con defender la autonomía del arte, la crisis del 49. La crisis que se desarrolla ahora, podríamos decir entre el 56, 57 y el 64, en este periodo, es una crisis que podríamos denominar una educación en el pesimismo, pero que está formada justamente en esto, ¿no? En esta constatación de que el mundo se ha vuelto ya tan complejo y tan independiente al accionar humano que ya esa constatación de la imposibilidad de dirigir el futuro lo va haciendo, lo va tornando cada vez más pesimista. Así todo,
no hay que olvidarse que Calvino jamás renuncia a la voluntad de orientar el futuro. Toda la literatura de Calvino es una literatura que se asienta sobre ese propósito. Por más pesimista que sea Calvino, por más constatación del pesimismo que haga como resultado de la inteligencia, él opone o presenta, siguiendo la elección de Gramsci, el optimismo de la voluntad, ¿no? Entonces, toda la literatura de Calvino, que es una literatura de una fuerte impronta cognitiva, intenta orientar ese futuro. Pero no es fácil hacer eso, no es fácil hacerlo. Por eso el estilo de Calvino a partir de ahora empieza a sufrir una suerte de tensiones internas que podríamos decir lo orientan hacia un manierismo propio, ¿no? Ya vamos a ver qué quiere decir esto del manierismo, cómo justificamos o cómo argumentamos la idea de manierismo. Un manierismo, ¿qué saben ustedes del manierismo? Algo tienen que saber. ¿Cuándo lo ubican en la historia del arte y en relación a qué, con qué artistas y qué signos o qué características reconocen? ¿Cuándo escucharon hablar de manierismo? Literatura española 1. ¿No? No, Góngora, Quevedo. ¿Nada? Bueno, busquen para mañana qué es manierismo, porque yo pensé que sabíamos lo que decíamos. Miguel Ángel, un periodo en la historia del arte que se da después del Renacimiento, podríamos decir entre el Renacimiento y el Barroco. Pero busquen ustedes qué quiere decir. ¿Qué quiere decir y a dónde apunta, ¿no? Esa tensión. El manierismo está fundado en una tensión. En 1960, Calvino, justamente porque estos son sus problemas y porque estos problemas lo desvelan, él publica ahí un ensayo que es muy importante, que es El desafío del laberinto. Nosotros se los hemos compartido, no es de lectura obligatoria, pero se supone que en letras uno no tiene que estar diciendo que es de lectura obligatoria y que es de lectura complementaria. Todo debería ser de lectura deseada, ¿no? Para poder entender mejor a los escritores. Pero en El desafío del laberinto, que es un ensayo que no es largo, eran 5 páginas, Calvino realiza un análisis de la realidad de su época y señala y de alguna manera reflexiona sobre la función de la literatura y del escritor. Por ejemplo, este ensayo termina diciendo hoy, hablando de la sociedad industrial y hablando de la industrialización y de cómo la industrialización cambia las conciencias, cierra el artículo diciendo, hoy empezamos a exigir de la literatura algo más que un conocimiento de la época o de una mímesis de los aspectos externos de los objetos o de los internos del alma humana. Queremos de la literatura una imagen cósmica, en términos, es el punto de convergencia de mi desarrollo con el de Eco, es decir, al nivel de los planos del conocimiento que el desarrollo histórico ha puesto en juego. Y a los que desean, en cambio, que renunciemos o a quien está dispuesto a acusarnos de estar renunciando a nuestra continua demanda de significados históricos y de juicios morales, contestaré que también de todo lo que ahora se pretende metahistórico, y quizás con razón, lo que cuenta para nosotros es su incidencia en la historia de los hombres, y que también de aquello para lo cual ahora se rechaza un juicio moral, y quizás con razón, lo que cuenta para nosotros es aquello que nos enseña.
Hay entonces en Calvino siempre un componente clásico, ¿no? Este componente clásico de entender la literatura como una práctica con un fin moral, con un fin didáctico, una literatura que persigue una utilidad. En este caso, orientar el futuro, en este caso, la intención cognoscitiva. Fíjense cómo uno reconoce esa línea de la tradición clásica en la literatura italiana, ¿no? Acuérdense de Manzoni, en Manzoni lo vimos, una literatura que tenga como fin lo útil y lo verdadero, y cómo el concepto de belleza en Manzoni se conformaba a partir de esas dos características, ¿no? Calvino persigue también, de alguna manera, o resignifica esa idea, ¿no? Esta literatura clásica que pretende, a través del trabajo del estilo y de la forma, en su caso particular, orientar el futuro. Algo que no dije, pero que completa un poco lo referido a obras como Marcobaldo, La jornada del escrutador, la especulación inmobiliaria, es que la figura de Marcobaldo recupera la del héroe bufo, ¿no? Calvino trabaja ahí esta idea del extrañamiento a partir de este personaje que representa el héroe bufo, extrañado de la vida cotidiana, que sirve para llevar adelante esta educación en el pesimismo. Esa educación del pesimismo que marca esta última etapa de Calvino, que se inicia a partir del 63, 64, donde Calvino ya ha tomado conciencia de las dificultades, de las complejidades de su época, sin embargo, no se da por vencido, busca nuevas formas, ¿no? Es en este momento donde él también escribe dos obras muy importantes en las que vincula la literatura con las ciencias, que son Las Cosmicómicas y Tiempo Cero, ¿no? Obras donde el humorismo, la ciencia ficción, las preguntas relevantes sobre la vida, el sentido de la vida, están puestas en juego e intentan de alguna manera orientar nuevas búsquedas estéticas. A partir de este momento se da en Calvino lo que nosotros podríamos reconocer como la estación francesa, ¿no? Esta etapa de la educación al pesimismo conlleva una decisión en Calvino, y que es la decisión de trasladarse a Francia, pasar una temporada, una temporada extensa en Francia. En el 67 se traslada a Francia. Este es un claro gesto ya de distanciamiento. No estamos ante un Cosimo que se sube a los árboles, estamos ya ante un intelectual que decide irse a vivir a otro país, ¿no? Él siempre lo dice, la decisión no significó que yo perdiera el contacto con las instituciones y con la realidad cultural italiana. De hecho, siguió trabajando en Einaudi, siguió colaborando en il Menabò, siguió escribiendo en italiano, o sea, siguió publicando, pero, como pueden ver ustedes, con una distancia considerable, ¿no? Marca ya otra geografía, otro espacio urbano y otras búsquedas estéticas.
empieza ahora lo que nosotros podríamos definir la etapa combinatoria de Calvino, la etapa estilística combinatoria vinculada a la semiótica, a su vinculación con la intelectualidad francesa. ¿Cuáles son esas nuevas búsquedas? ¿Con qué nuevos horizontes teóricos, intelectuales se encuentra Calvino ahora? Bueno, con el estructuralismo, o sea, con las problemáticas propias del estructuralismo, con la teoría de los discursos y de la narratología, con las funciones del lenguaje de Jacobson, con el inconsciente simbólico de Lévi-Strauss, el inconsciente lingüístico de Lacan, con las reflexiones sobre la escritura de Barthes y de Derrida. O sea, Calvino que empieza a asistir a los seminarios de Barthes, que toma contacto con, que aunque no, con la revista Telquel, con toda esta nueva problemática de tipo estructuralista que lo va a llevar a la etapa semiótica, a la etapa combinatoria, algunos la llaman también el inicio de la etapa postmoderna de Calvino, ¿no? Una etapa que pone en juego, una etapa que pone a la vista ya el manierismo de un estilo que empieza a mostrar los aspectos de su artificiosidad y que se funda justamente en esos principios nuevos de la semiótica, del estructuralismo, y de las nuevas teorías narratológicas y demás. Las ciudades invisibles, el castillo de los destinos cruzados, Si una noche de invierno un viajero, Palomar, bueno, lo pronuncio en español, sino Palomar, que son estas últimas novelas de Calvino, ¿no? Donde cada una presenta aspectos de este manierismo, de esta combinatoria. Del estilo de la combinación. Sobre todo porque en esta etapa Calvino profundiza una noción compleja del lenguaje. Este es verdaderamente el trabajo estilístico de Calvino ahora, ¿no? Problematizar la noción del lenguaje. A partir de una idea de escepticismo, aborda el lenguaje o con sentido lúdico, o con la intención obstinada de orientar el conocimiento a la multiplicidad. También detrás de este escepticismo se esconden sus búsquedas en relación al borramiento del autor, de la figura del autor. Pensemos en una novela como si una noche de invierno un viajero, una novela formada por inicios de novela. Hay una nueva idea de texto en su obra, el texto como reescritura, el texto como un tejido de citas, el texto como el producto de una reconstrucción múltiple, y sobre todo la idea de que muere el autor y nace el lector. Una literatura donde es el lector el que adquiere relevancia, porque es el lector el que va a interpretar, el que le va a dar sentido al texto, ¿no? Muy bartesiano el último Calvino. A nosotros nos interesa sobre todo pensar la idea del lenguaje en relación a Palomar, que es la novela que vamos a leer, o a Palomar, como una batalla que el escritor entabla con ese lenguaje, ¿no? Una batalla para, de alguna manera, hacer coincidir la realidad con el lenguaje. Tratar de... Hay algo que Calvino dice de Francis Ponge. No sé si ustedes lo conocen a Francis Ponge.
Francis, ¿lo conocen? Es un poeta francés, más o menos de los años 30, 40, 50, que es muy interesante, ¿no? Ponge tiene poemas en donde apela a la descripción, ¿no? Y empieza a describir, por ejemplo, la corteza de un pan. Y lo describe con un nivel de minuciosidad o una naranja, ¿no? Un escritor es como si hiciera foco sobre una superficie y de pronto presenta aspectos de esa superficie que uno nunca ve, porque uno ve rápido un pan y nunca ve en detalle y como si hubiera un microscopio la corteza del pan. Ponge trabaja con toda esa precisión descriptiva. Hay una relación, una vinculación muy estrecha entre Ponge, de hecho para Calvino Ponge es un clásico, está dentro de sus autores preferidos, y reconoce en Ponge algo que es propio de él también, y que me parece es lo que él intenta hacer en Palomar. Él dice, Ponge, es como si para Ponge el lenguaje fuera una sábana ajustable que él intenta poner sobre un colchón, ¿no? Entonces ajusta esa sábana hasta que tome la forma del colchón. Bueno, esa es un poco la operatoria que Calvino hace con el lenguaje en Palomar, ¿no? Y esta operatoria propia de esta etapa influenciada por las nuevas corrientes estructuralistas, narratológicas, las nuevas teorías del lenguaje, que Calvino recoge en Francia, recoge de su estancia en Francia. Bueno, librar una suerte de batalla entre el lenguaje y la realidad. ¿Hasta qué punto el lenguaje sirve para presentar esa realidad? Entonces, acá se ve claramente, en esta intención, en este propósito, el carácter manierista de su estilo, ¿no? Porque aparece la artificiosidad, aparece la tensión, aparece el esfuerzo cognoscitivo. No es un estilo que descanse en la tranquilidad del clasicismo, por ejemplo, sino es un estilo fundado en una tensión, en un equilibrio inestable, ¿no? Cuando nosotros leemos uno de los textos de Palomar, por ejemplo, cuando el señor Palomar, en el primer texto, intenta describir una ola, y no hay forma que el lenguaje sirva para poder decir dónde empieza la ola, dónde termina, cómo se extiende esa ola. O cuando describe la luna de la tarde, ¿cómo se describe la luna de la tarde? Una luna de la tarde que es casi como una pastilla disuelta y apela a múltiples imágenes. Toda una construcción lingüística que muestra justamente eso, como si el escritor entablara con el lenguaje una batalla para dar forma a esa realidad que se le presenta informe, que se le escapa del campo del conocimiento y que la única manera que el único elemento que el escritor cuenta para conocer esa realidad es el lenguaje. Entonces, por eso Calvino en esta etapa profundiza la noción compleja del lenguaje, a través del racionalismo, de los juegos combinatorios. En fin, lo que yo mañana ahora vamos a cortar porque vamos a continuar en un horario de atención que les habíamos prometido para los que quisieran preguntar cosas acerca del parcial, y yo mañana, retomando desde aquí de la idea de manierismo, presento Palomar y analizamos Palomar. Ahora los invito a los que se quieran quedar, a los que tengan que hacer alguna consulta acerca del parcial, del recuperatorio y demás, les pido que se queden y dedicamos este momento para eso. Gracias por la atención. Nos vemos, con los que no se quedan, nos vemos mañana.